Ándale, pues, o sea, nos los mandaste hasta el Drive. Sí, al Drive, sí, está en el Drive. Ah, ok, digo, para bajar nada más. ¿Y cuál es el que tenemos que accesar? Baja la carpeta La completa. carpeta exacto, que se llama bucles datos. Bucles estaciones. Ok. Y ya, Ok. lo vas a ahí viene todo. Oye, Gracias. no se puede compartir el archivo por WhatsApp Nada más. También, sí. Lo que pasa es que son 2 archivos y a lo mejor un zip, pero... A ver, no me acuerdo dónde está esa carpeta. A ver, ahí está descargando. Ah, ok, sí, ya me acordé. Código datos, bucles estaciones. Ahí lo acabo de compartir también por el WhatsApp. Descargar, sí, ya me acordé. Es más fácil que bajen la carpeta, ¿no? Y ya accesen a la carpeta desde el mismo MATLAB cuando ya la tengan descargada. Doctor, ¿ya ingresaron todas las personas? Sí, ya no ha llegado más nadie ya. Ok. Entonces, pues continúo. Como les comentaba ayer, pues todo esto es la liga de ingreso, digamos, donde me ubican la carpeta en la que está ubicado mis archivos, donde está el programa, donde estoy trabajando. Y este, pues, es el número de archivos a los cuales va a entrar. Hay que tener en cuenta que si hay un archivo que pronto no corresponde a los que voy a trabajar, pues puede que se corra, puede que vaya antes o puede que vaya después. Entonces, nada más hay que darle que llegue, pues, hasta el número de archivos o indicar, tener bien claro eso, ¿no? ¿Dónde estoy metiendo mis archivos? Precisamente por eso usualmente marcamos con números los meses para que pues tengan un orden. Entonces, vuelvo a correr todo, donde limpio, ingreso, y voy a tomar solamente uno para que no me haga todo de un solo, porque pues precisamente como es un bucle, él va a hacer todo, va a entrar a cada uno de los archivos, al final me va a mostrar pues lo que yo quiero. Pero vamos haciéndolo uno por uno para ver cómo resulta. Por eso le digo primero que nuestro índice, digamos nuestra variable, que la voy a llamar II, va a empezar en 1. Puedo marcarle el 2, puedo marcarle cualquiera, pues ya lo probé con todo, pero voy a empezar aquí por el 1. Aquí me va a dar el archivo al cual está entrando, que en este caso es 01 enero 09, un archivo TXT. Y como ayer les comentaba el doctor, primero creamos una variable que contiene las características del archivo en la cual vamos a trabajar. Digamos, hay unos archivos que son mucho más fáciles de manejar en el sentido de que ya vienen, digamos, preestablecidos o vienen como en formato de Excel bastante claros. Pero como ayer vimos, estos datos así se ven un poco corridos o un poco... tiene cada uno un formato distinto, hay unos formatos que no van, como en el caso de los grados de la dirección del viento. Entonces, por eso entramos al archivo o accesamos al archivo desde esta variable que creamos, que se llama OPTS, y corro la primera línea. La primera línea me va a crear la variable OPTS y si la abro, esa variable tiene todo lo que tiene mi archivo. Las variables seleccionadas, el nombre de cada una de las variables, que aquí están cada uno de los nombres, digamos en qué columna irían, son 15 columnas. También tiene las opciones de la variable. ¿Qué quiere decir las opciones de la variable? Quiere decir cada una de esas columnas, digamos, en qué formato está, qué tipo tiene, cómo identifica los datos, como los NaN, los que no son, lo que no corresponden, o cómo rellena los datos que están vacíos,
Y así cada una pues se le puede activar, digamos, aquí estas que aparecen en celo, prefijos y sufijos. Ese para el caso de que pronto la variable nuestra tenga, no sé, grados Celsius o tenga un 0 o un menos adelante en el caso de las coordenadas. O sea, esto se le puede indicar, se le puede declarar. Aquí, como podemos observar, la variable fecha aparece del tipo char, que es como un archivo categórico. Para ver qué tienen mis datos o cómo están mis datos, utilizo esto que se llama preview, que me deja ver cuáles son mis datos. Voy a ampliar un poco acá para que puedan ver, digamos, una previsualización de mi tabla. Nada más me muestra los 8 primeros, no me muestra toda la cantidad de datos que hay, pero sí me muestra todas las columnas que hay. Y me dice más o menos cómo están estructuradas. Y aquí vemos la fecha, está por día, que en MATLAB la lee como DD, enero, en letras, que en MATLAB la lee como, cuando está así en letras los meses, lo escribe como M mayúscula 3 veces, M, y el año está en formato 2009, podría aparecer 09, pero aquí está 2009, es decir, que lo voy a representar como 4 Ys o 4 Us, depende del tipo de la versión de MATLAB que se esté manejando, porque identifica las dos, el año también como UU, 4 veces. Entonces, el segundo paso es obtener la variable del archivo. Aquí me obtiene las variables que tiene mi archivo. Digamos, extrae esa parte nada más de qué son las variables de mi archivo. La parte 3 de mi script es declarar el tipo de variable. Y aquí es donde entra un problema, o donde teníamos el problema, digamos, de las fechas y lo que les comentaba del tipo de que tengamos dos formatos de fecha distintos. La primera línea me declara que la variable tiempo per fecha es un datetime, que es la variable que está indicada para fecha, es decir, que me la reconozca como un día, mes, año, y no la reconozca como un número de MATLAB o como un número que quede como ¿cómo es que se llama? Categórico, no lista. Sí, como un archivo de texto, perdón, que no lo reconozca como un archivo de texto, sino como una fecha. ¿Para qué? Para que después podamos trabajar en ella como el timetable, que ayer fue la última parte que comentó el doctor. Entonces, ya con eso, si recuerdan que ahorita decía char, aquí, ahora si le activo esto, me va a aparecer que es un datetime. Y eso me va a aparecer acá, perdón, OPTS, variable. Y me dice, miren, ahora mi variable es un datetime. Ya no es char, ahora es datetime. Y también le voy a decir entonces, necesito unos datos de entrada. En el caso, nuestros archivos vienen los meses en español. Hay veces que vienen, él por default viene en inglés, que aparece en US. Esta línea usualmente no toca escribirlo si nuestros meses aparecen January, February, March. Pero como en el caso de nuestra descarga de datos y para no tener que hacerlo manualmente en otro software, pues yo le indico, ¿sabes qué? Los datos están en español. Si buscan en las ayudas de MATLAB, aquí arribita pueden escribir datetime y les va a salir, ustedes revisan toda la ayuda que viene en el programa y ahí les va a aparecer el datetime, el tipo de lenguaje que pueden manejar los datos, creo que está en Ahí tengo italiano. una duda. ¿Ahí Dime. puedes poner varios idiomas a la vez? ¿O porque No. pueden venir mezclado? O sea, generalmente la gente pues no sabe, ¿no? Analizar esto y te lo envían Sí. así. Y te lo envían mezclados, o sea, empieza con el día, mes, año, después año, mes, día, inclusive mes, día, año. Entonces, Sí. ahí cómo le hacemos. Para ¿Sí ese me van a caso, entender? sí te Pues, entiendo. Sí te entiendo porque también he tenido ese problema. Tocaría hacer un ciclo dentro del ciclo. Aquí no está, pero tendríamos que hacer como un if que me haga, que me busque. Pues yo lo pensé de esta manera, que me haga todo esto. Al final, si ese archivo por lo menos, él me va a decir que cuando no es fecha, o sea, no lo reconoce como fecha, me va a aparecer NAT, que no es fecha, no es un tiempo. Entonces, por lo menos con un if que me lo ubique
al final de mi variable en archivo, donde está esa que aparece, no es un tiempo, si lo reconoce como un no es un tiempo, lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer con la siguiente instrucción que vendría siendo, ok, ya la fecha no es día, mes, año, sino mes, día, año, por ejemplo. Y vuelve a hacer así hasta que encuentre la variable. Sí se puede hacer, sería precisamente con un ciclo, pero habría que ir declarando cada uno. Igual lo mismo para el idioma, yo creo que habría que darle ese tipo de indicaciones. Él lo haría dentro de un ciclo, dentro de este ciclo for sería un if. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, es que yo lo hice en Python, ¿no? Bueno, en otro Sí. intérprete después, ¿no? Pero nada más agrega la columna y ahí, pues bueno, le pongo una expresión regular y como quiera. Pero bueno, sí, ya. Gracias. Ok. Sí. A veces hay archivos, como digo, al entrar a este archivo categórico de las variables, pues es un poco más difícil de trabajar, pero cuando ya vienen como tablas preestablecidas es más fácil solamente cambiarles, no habría que hacer toda esa vuelta, ¿sabes? A veces hay que decirle, el formato de entrada puede ser este y en 3 líneas sacarlo. Pero aquí como está entrando cada una de las variables, porque hay varios cambios que hay que hacer. Igual eso también se empieza a optimizar, ¿no? De esto. Entonces, como les comentaba, el archivo de entrada para este caso es DD, que es el día, 01, 02, 03, así sucesivamente hasta el 30 o 31. El mes es 3 veces M, porque está en letras. Y UUU, mi MATLAB pues lo reconoce como UUU, para darle este formato de entrada. El formato de entrada lo reconoce así. Entonces lo voy a correr. Quiero que vean por acá. Aquí debería aparecer en esta línea input format y aquí está vacío. No le he declarado todavía cuál es mi formato de entrada. Entonces yo aquí le voy a dar. Y vieron que ahora me aparece DDMMUU, que ese es mi formato de entrada, o sea, en el que vienen mis documentos. Lo mismo para tiempo. Vuelvo y repito, para el tiempo, al tiempo antes era char también y ahora va a aparecer también como datetime. Datetime y también el input format aparece vacío. Corriendo esta línea, mi tiempo está dado por hora, minuto, segundo. Entonces lo corro. Es decir, le estoy dando el variable de entrada, el formato de entrada, que es HHMMSS. Lo mismo hago para las otras variables, son más fáciles, todas son categóricas, todas son números o letras, pero digamos no tienen algún formato que pueda ser un archivo de texto. Y pues todas van a aparecer ahora como categóricas, eso lo puedo ver también en el OPTS, por acá, donde ve que ahora aparecen categóricas. También lo puedo revisar cuando visualizo esta línea, bar ops, vuelvo a correrla y lo pueden ver cada una que es. Bueno, la cuarta parte es determinar el formato de las variables. Aquí le voy a decir a la variable, ¿sabes qué? El valor vacío me lo vas a completar con num y el dato que digamos esté perdido, pues lo vas a desconocer. Entonces, esas son unas opciones que da esta función set bar ops. Y ahí corriéndolo, pues si lo vuelvo a visualizar por acá, me va a aparecer en el OPTS. La siguiente parte podríamos omitirla, pero esto es para indicarle que quiero que me visualice de esta manera. Entonces, no pasa nada si la omito o la tengo incluida, puedo correr. Que el formato del tiempo, digamos la salida, el formato del tiempo sea así, ¿no? Luego selecciono las variables que tiene el archivo, selecciono las variables que yo quiero en mi archivo. En el que ayer compartió el doctor aparecía dates y eliminaban estas dos.
O sea, le decía, sabes que no quiero estas, no quiero fecha y tiempo, solo dame dates, que es la que está en conjunto. Aquí corriendo le estoy diciendo que quiero, pues en este caso el archivo tiene todas estas. No hay menos, no hay más. Luego, la parte que comentaba ayer el doctor, solamente para que tomara la dirección del viento en su forma numérica y ya me extraiga esa variable. Y luego creo el archivo, que me lo lea en formato de tabla, me lo lea como una tabla, mi archivo, con todas las características o las variaciones que le he hecho a la variable OPTS, en la variable OPTS. Entonces, mi archivo queda así, queda como la primera columna, fecha, y si se da cuenta tiene la fecha del día y me lo marca como 00. Esto es un movimiento que hago para poder unir después estas dos variables. En el documento que dio ayer el doctor, cada una de las variables estaba separada. Esto es algo adicional que se puede hacer o lo pueden omitir. Esa que les dije que podían omitir era precisamente para que me organizara de esta manera, para que las dos quedaran de la misma forma. Esta me pone el día actual, pero yo lo único que voy a extraer de eso es la hora. ¿Cómo voy a extraer eso? Aquí yo voy a borrar OPTS porque ya no lo necesito para nada. Para colocar ambas variables, digamos, de fecha y tiempo, hacer una sola, voy a tomar la variable de fecha y de tiempo. Entonces, la voy a crear o voy a decirle que las necesito en ese formato: día, mes, año, horas y minutos. Y creo esta variable que se llama mi fecha de tiempo, mi datetime, en la cual solamente voy a tomar el tiempo del archivo fecha, la fecha del archivo que se llama archivo.fecha, y esta función que ya viene incorporada en MATLAB, que se llama la hora del día, tiempo of the day, del archivo tiempo. Es decir, que solamente voy a tomar de mi archivo la fecha. Sí, aquí me deja seleccionar, ¿no? Pero solo tomo mi archivo fecha de la primera columna y mi archivo tiempo del segundo. ¿Qué pasa si yo hubiera dejado cada una de las variables, digamos, que no sea en el mismo formato? Digamos, fecha y hora. El MATLAB no lo reconoce así nada más. En el caso de mi archivo de entrada, precisamente porque antes eran archivos de texto. Entonces, lo que hice fue colocarlos en el mismo formato, fecha y hora. Entonces, yo no le estoy diciendo que tome eso y me va a crear mi variable tiempo. Y si la corro, me va a crear la variable tiempo en la que me extrae pues la fecha y la hora de la columna 2, ya me lo junto en una sola columna, en una sola variable. Por eso, pues digo, ya sabes que no necesito fecha y tiempo, ahora necesito mi nuevo tiempo. Ahí tengo una duda, ¿no importa que dentro de esa columna haya tabuladores de espacio? Sí, sí importa. Te la pregunto porque pues igual cuando estás en otro intérprete, pues Python, Perl, puede, a lo mejor la gente lo pasa de Excel, ¿no? De un texto Excel y viceversa, y se van espacios por tabuladores o tabuladores por espacios, y entonces pues es un problema. Sí, sí, sí importa. Obviamente en el intérprete pues tú le puedes decir, ¿no? Pues toma tabulador o espacio, pero ¿cómo sería aquí? Aquí hay una indicación acá arriba en la que, al principio, en la que se le dice, si mal no recuerdo, creo que es por acá en esta línea o donde se indica las opciones con esta indicación setbar OPTS. En una de estas se podría escribir, no recuerdo cuál es el formato, pero a ver, en el mismo OPTS dice, ya lo eliminé, pero quedaría como de esta forma, como unas 2 apóstrofes. Quedaría como unas 2 apóstrofes, que reconozca el espacio, no recuerdo cómo se llama, pero supongamos que se llama espacio, habría que buscarla bien ahí, y que quede de esta manera. 2 apóstrofes, espacio abierta, para que
creo que es cuando los elimina, que fill space o algo así se llama. No recuerdo cómo se llama, pero si podemos abrir la variable OPTS, queda de esa manera. Queda con algo así, que lo reconozca que eso es un espacio y que no lo tenga en cuenta. Pero sí hay que declararlo antes, porque donde no se declare antes queda todo corrido. Entonces no, pues generaría error por ahí en algún lado en el que esté precisamente el espacio. ¿Sí respondí tu pregunta? Pues más o menos, pero no te preocupes, está bien. Síguele. Gracias. Dale. Bueno, aquí le voy a decir que mi archivo, ya no necesito la variable fecha y tiempo. Entonces las elimino de ahí. Y luego le digo que, ¿sabes qué? Agrégame una nueva columna. Esto lo puedo hacer por agregarme o mover columnas entre cada una y que me la nombre ahora sí. My Daytime la meta antes de la variable bat. Y ahí está. Me quitó fecha y tiempo, que lo tengo acá en el archivo. Fecha y tiempo los eliminó y, digamos, los reemplazó por una nueva variable que se llama MyDaytime. Y cada una de las otras corresponde. Ayer nos comentaba el doctor también que como son matrices, pues obviamente tienen que tener el mismo tamaño, porque donde no tengan el mismo tamaño alguna variable que no se indique o de pronto se marque mal, pues ya truena el programa. Lo siguiente, pues, es hacer la tabla de tiempo. Hacer la tabla de tiempo que queda en la variable t. ¿Para qué usamos la función timetable? Si se dan cuenta, lo movió de 1 a 2. Ya esto no queda como una tabla, sino que esta función de timetable, si tenemos versiones de MATLAB bastante viejitas me refiero a versiones del 2018 incluso, no tenían esa tabla de tiempo y o esa función incluida, daytime. Y entonces esa función nos ha solucionado mucho la vida cuando se trabajan con fechas de tiempo, precisamente porque nos deja manipular las fechas, como que no toca andar indicándole cosas, sino en la misma función de tiempo puedo hacer medias, puedo interpolar los datos, puedo organizar los datos, digamos, horarios mensuales, anuales, quincenales. Digamos, nos ha dejado manipular sin nada más con una sola indicación, una sola función, puedo hacer varias cosas con mi archivo, pero tengo que declararlo como una tabla de tiempo. Entonces, por eso se hace esto. Por eso se utiliza la función timetable. A mí se me ha hecho muy útil, en especial cuando se trabajan con datos de estaciones meteorológicas, porque trabajamos con datos de tiempo. A veces necesitamos, no sé, el dato mensual y no nos promedia, nos lo suma, nos permite trabajarlo bastante bien. La función para hacer ese tipo de cosas se llama retime, pero tiene más indicaciones. Uy, aquí se me fue. No funciona así. Cuando le doy esta línea de 2 retime, pues ya me hace me los organiza los datos. Pues no se preocupen mucho por estos datos indefinidos, había muchos vacíos en los datos iniciales, pero si bajamos un poco, digamos, ya esto es enero, por allá en febrero ya se normaliza un poco la cuestión. ¿Bien? Aquí ya aparecen los datos. A partir del 20 de enero, digamos que la estación meteorológica esta ya empezó a funcionar óptimamente, digamos, y pues tenemos datos más pegaditos, pero aquí la interpolación, si se dan cuenta, ya es horaria. Antes estaban cada 15 minutos y ahora están horarias y pues digamos ya aquí podemos trabajar bastante bien con los datos, habría que graficarlo y así. Para guardarlos, pues a mí me gusta guardar los datos originales antes de hacerle los retime. Esta línea podemos omitirla, perdón. En unas pruebas que estábamos haciendo. Guardo la variable t, que es la que me tiene mis datos cada 15 minutos, tal cual como están, digamos, pero ya limpios en tabla de tiempo. Y también le pido que me guarde los datos como están en horarios
y aquí me creo estos dos archivos .mat. Los archivos .mat son los archivos de MATLAB y no pesan tanto, se trabajan bien y los lee muy bien MATLAB. A veces pasa que cuando los abrimos con otro programa fuera de MATLAB aparecen un poco de códigos raros, entonces por eso son los archivos que debe leer MATLAB. Pero ustedes también pueden guardarlo en cualquier tipo, CSV, si lo quieren llevar a otro lado, Excel, o hay una forma de guardarlo que es Save ASCII, que me conserva los datos en formato ASCII. Y así pueden ustedes buscar en MATLAB, en las ayudas, aquí pueden buscar las ayudas, cómo guardar o escribir save, o en cualquiera de los foros de MATLAB hay gente que ha creado funciones para guardar de cierto tipo de forma los documentos. Y pues por último, pues le digo, ¿sabes qué? Bórrame todas las funciones, y eso porque va a correr en un ciclo. Entonces, si yo ahora le doy correr, me va a botar cada uno de los documentos y me lo va a guardar DAT01 y DAT horario 01. En la forma en que yo lo guardé, lo pueden guardar, digamos, decirle dat.mat. Aquí le estoy diciendo que de mi archivo original, de mi carpeta que se llama file, cuando lo corrí, file, me tomé, digamos, los dos primeros espacios de mi nombre. Por eso aparece esto aquí. Que me entienda el número como un carácter de mi archivo, el 1 y el 2, que pues realmente es el que me dice 01, 02, 03, ¿verdad? Pero pues ustedes le pueden dar más, le pueden decir que lo guarde completo o así. Le dejo el espacio .mat y todo eso tiene que ir entre corchetes, pero eso es una forma de guardarlo para que me reconozca aquí en el ciclo, porque si no lo que va a hacer es empezar a escribirme sobre el mismo archivo. O sea, si yo le colocara aquí dat.mat, me va a ir reemplazando el mismo archivo y al fin pues no voy a guardar nada. Entonces, si yo le doy correr, ahí me empezó a correr. Ahí le dejé algo sin. Ahí me corrió los dos archivos y si se dan cuenta, acá están creados los dos archivos, los que están cada 15 minutos y los horarios, los datos horarios tal cual como están en el retime del timetable. Y bueno, este es un archivo que aún estamos construyendo con el doctor para poder leer este tipo de datos. Ha sido un reto porque los datos vienen bastante desorganizados. Creo que quien descargó los datos, pues sucedió eso, descargó los datos en distintos formatos, horas en distintos lugares y estaban bastante corridos. Y eso hay que tenerlo pues muy claro antes de trabajar con datos. ¿Sí? ¿De dónde viene este dato? ¿Dijiste? ¿O por qué está tan desordenado? Esto es una estación meteorológica, es lo que me comentó el doctor, de algún investigador, una estación de estas que no pertenecen a ninguna red, si mal no estoy. Simplemente una estación meteorológica que tienen de investigación puesta en algún lugar, y quien descargó los datos no dándoles el formato a todos los meses, como que fue cada mes y al mes siguiente se le olvidó el formato en el que los descargó. Entonces, digamos, el primer mes descargó día, mes, los dos últimos del año, o sea, 09, y al siguiente mes lo descargó con el mes completo. Entonces, allí generó problemas ese tipo de datos. Pero digamos, el Servicio Meteorológico de Colombia pues tiene sus datos y los descarga completos. Y también pues de México creo que he tenido la oportunidad de ver algunos datos de estaciones meteorológicas y uno le dice, o él ya tiene su preestablecido, ¿no? Como que todos los datos siempre te los bota con el mismo formato. Pero pues sí, es la manera en la que se obtienen los datos. De mi parte pues ya, doctor, puede continuar, no sé si hay algo que agregar. No, agradeciéndole a Andrea por habernos compartido. Es un código que realmente llevamos como cuántos días haciéndolo, como ya como una semana prácticamente, sí. Porque como les confirmó Andrea, los datos cuando fueron descargados, la persona que los descargó como que cometió algún tipo de errores porque encontramos datos con diferentes formatos, que fue la pregunta con la que casi que cerramos ayer la sección.
Y esa pregunta, pues, a Dios gracias, estábamos tratando de resolverla con Andrea desde hace algún ratico, porque entrábamos y revisábamos y no corría bien el código, y ya entonces miramos desde la estructura cómo venía el archivo y nos dimos cuenta que podíamos modificar el archivo. Este código es básicamente nuevo. Este código, guárdenlo, porque lo pueden estar utilizando en cualquier momento ustedes por ahí, en cualquier base de datos. Simplemente si le cambia el formato de TXT, pueden ponerlo en CSV, pueden ponerlo en XLS, igual va a tomar la misma estructura. Lo único que es revisar qué tipo de datos vienen y asesorarse, o cerciorarse más bien, cuando hagan la descarga de los datos, lo hagan de la misma forma. Esto pasa muy comúnmente. Descargamos bases de datos y de pronto hoy nos cansamos, dejamos de descargar, nos fuimos, y al día siguiente regresamos y empezamos a descargar con otra forma, con otra metodología, y asumimos que toda la descarga está bien. Cuando vamos a leer los archivos, empieza el desorden. Entonces, este algoritmo que está aquí resuelve toda esa problemática en gran parte, y pues agradeciéndole a Andrea que nos compartió ese algoritmo. Les dije que lo hiciera ella porque inicialmente Andrea empezó el algoritmo y después entre los dos empezamos a darle, y es lo que les dije en la primera sección. Lo bueno de esto es que uno genera redes de programadores, redes de programación, y de repente a alguien se le atora algo y le busca al otro y el otro tiene la respuesta enseguida, y entonces siempre tenemos, Andrea y yo, esa frase que dice: dos cabezas piensan más que una. Entonces, espero que le haya gustado esta parte. Ahorita no sé si quieren tomar un poco de agua mientras yo voy aquí organizando. Vamos a ver, ya Sí. vieron cómo se lee todo, y vamos ahorita a reconstruir de esas bases de datos vamos a seleccionar una de las columnas, vamos a hacer la reconstrucción de series de tiempo con los dos métodos, y vamos a graficar enseguida. Entonces, no sé si quieren tomar unos minuticos, porque fue bastante información la que le dio Andrea ahorita. Le estaba escribiendo por el interno, darle espacio, que es mucha información. Entonces... Sí, hola Enrique, una pregunta. Mira, a mí me costó un poquito de trabajo empezar a correr. De hecho, jalé nada más el de enero, empezó, pero había unas secciones que daba error. Ahorita ya corrí todo el programa y me dice que hay un error en la línea 140 de Timetable Retime. Entonces no sé si después lo vamos a checar o porque el detalle que yo estoy trabajando con Mac. Entonces, obviamente la ruta y el CD, pues traté de hacerlos igual, pero sí me jala, pero pues ahí tengo un error, ¿no? Y yo creo que después lo podemos ver. Hay un problema con el MATLAB y la operador, la Mac. Hasta para las mismas gráficas hay una función que se llama mmap, y el mmap molesta mucho con la Mac. Le cuento porque yo tuve la Mac en la maestría, entonces me tocaba entrar y buscar soluciones que dan también para ese sistema operativo. Entonces ahí miramos y le voy diciendo, pero realmente es como mirar a ver cómo funciona esa función con la Mac, y ahí se le hacen los cambios que hay que hacerlo. ¿A los demás sí les corrió todos? No. Yo también tuve un pequeño problema y fue casi el inicio. No sé si puedo compartir pantalla. Sí. A ver, seleccionar. Ahí voy. Creo que era algo muy simple, pero no entendí bien dónde estaba el error. Yo pienso ¿se ve? que... Uh-huh. Yo pienso que... O sea, me decía que precisamente en esta línea es donde ya iba a empezar a leer. Error. Mira. El error de acá, pero no entendí la verdad. Abre la lista. Yo sí sé qué le pasa. Arriba, donde dice D, al final de bucles de estaciones tiene que ir un slash. En ruta. ¿En ruta? ¿Aquí? Sí, en ruta al final también tiene que ir un slash de SB para cerrar, sí. No. Hace falta el slash. Hace falta el slash. Contra slash. En el de T, ¿verdad?
Aquí en la línea 7. ¿En la línea 7? Sí. Ajá, aquí. Ok. Colócale, después de estaciones, colócale un contraslap. Ahí. Exacto. Ok. Ahí voy. Bucles de estaciones, no, al final. Exacto. Ahí. Sí. Corre Para el que entre. ¿Cuál es ese de Que arriba? lo reconozca como un directorio, si no lo reconoce. Órale. Ok, vale. Ahí está. Sí, muchas gracias. Bueno, ya me van a salir otros errores, ¿no? Que tendré que ver, pero pues de ahí iniciaba mal. Es fundamental guardar las presentaciones en video. Creo que hay otro inconveniente con el retime que vi ahí. La palabra min la pueden eliminar. Creo que se me fue con la prueba como lo habíamos dejado. Ahí está hablando. Pues checo los videos. Aquí está hablando. La palabra min. Sí, quítale la palabra min. Y ya corre esa línea si quieres. Ok. Ahí está. Ok. Bueno. Entonces, bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir entonces. Listo. Estaba hablando Omar, ¿no? Omar Llanes Cárdenas. Yo comentaba que, de hecho, como les dije, un dicho que yo empecé desde cero con R. Y pues yo batallé muchísimo. Y lo tuve que hacer porque lo necesitaba. Y pues así empecé con videos, lo pausaba, lo retrasaba y así. Por eso yo pienso que los videos aquí también son fundamentales. Grabar y pues empezar de cero, que es lo que estoy haciendo yo. Juan Morales está grabando desde el principio. Él es el que está compartiendo los videos y yo los estoy subiendo al YouTube para que les quede ahí y lo puedan ver en cualquier momento. Y lo estoy subiendo a mi canal y les estoy mandando el video al grupo. Ya en la noche, esta madrugada que ya terminé de subir el video, les mandé el link, no sé. Sí se los mandé, ¿verdad? Sí, llegó, claro. Sí, bueno, ahí tienen los videos. El de hoy también vamos a subirlo también. Entonces, continuando con la sesión de hoy, que está bastante... Ahí se fue la luz aquí. ¿Aló? Seguimos en línea, Enrique. Pues yo también estoy aquí en CIDIR y sí, voy a sacar la luz. Sí, se fue la luz. Entonces, Sí, Enrique, perdón. Enrique, nada más para comentar que le eliminé el min a Retime y ya está corriendo sin problemas en Mac. Muy bien. Sí, funcionó. Gracias. Gracias. Entonces vamos a empezar con lo de la reconstrucción. Ayer estuvimos hablando de esta parte de la reconstrucción de las series de tiempo y decíamos particularmente 2 métodos íbamos a abordar. Me confirman si ya les aparece. 2 métodos íbamos a abordar. Entonces ahorita van a regresar a la carpeta de códigos, códigos-datos. Voy a conectarme yo de aquí para ver quién me habla desde el chat. Un segundito. Me conecto desde aquí del celular también. Entonces vamos a la carpeta de códigos y vamos a abrir una rutina que se llama Recon Series. Me confirman cuando ya todos estén ahí. Listo. Entonces, en la sección de ayer, lo que hicimos fue... lo que hicimos fue... Aquí ya veo si me escriben o no. Lo que hicimos fue construir un archivo, ¿no? Y el archivo se llamaba DAC-01.map. ¿Sí recuerdan ayer? Aquí en esta de lectura de estaciones, al final de todo el código, guardamos este archivo. Y con este archivo es que vamos a seguir el día de hoy.
Este archivo debió haber quedado grabado ahí mismo en la misma carpeta. Cerciórense de que les aparezca. Es un archivo dat-01.mac. ¿Les aparece a todos? ¿Y los demás? Sí, también quedó guardado. Listo, muy bien. Entonces, ya que tenemos ese archivo, entonces ahora sí vamos a la sección o al algoritmo que se llama, o la rutina que se llama Recon Series. Entonces, como estaban trabajando ahorita, lo primero que hacemos es limpiar, cerrar y volver a limpiar todo el command window. Listo, eso es para que lo hagan ustedes también. Esta función que está aquí les permite a ustedes cargar archivos.map. Ese archivo que usted creó antes, ahora lo va a cargar. Entonces corremos solamente la línea número 11 y les aparece aquí la variable. Como ustedes vieron y crearon aquí, aparece dentro de esa variable una variable que se llama data h de 708 por 12 y que es una clase de timetable, ¿no? ¿Sí? Aquí le está mostrando todo. Entonces, con esta variable que está aquí es la que vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Juan. Le diste doble clic, evaluaste esa parte, la 11. Muéstrame a ver. Voy a dejar de presentar. Dale, evalúalo. Ah, te aparece aquí, mira. Aquí de este lado. Tienes la de Workspace. Tienes dos de Workspace. Lo tienes aquí en la parte izquierda inferior, te aparece. Ahí tienes la variable cargada. No importa, ya ahí te aparece cargada. Lo que puedes hacer ahí es darle clic a la barrita y llevártelo hasta allá, hasta donde está el Workspace. O simplemente darle clic y cerrarlo para que te lo abra a aquel lado. Sí, lo que tienes es la configuración, lo pusiste de este lado, ¿no? Pero ya ahí lo tienes, aquí te aparece ya cargado. Llévatelo. Dale clic sostenido, no, a la barra completa. A la barra. Sí, ahí. No te deja. Sí, no lo cierres todo. Dale a la arribita, a donde están las opciones. Aquí, ahí. No, donde está el FX, hay como una especie de pestañita. Dale clic ahí, esa. Ahí la baja, ahí la baja. Es configuración solamente que tienes aquí. Para eso hay que configurar toda la ventana y nos vamos a demorar un ratito y se nos vaya. Después te explico. Sí, ahí está cargado igual. Entonces ya cargado la variable, voy a compartir yo. Ya cargada la variable. Ya cargada la variable, entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a convertir en una tabla de tiempo, ¿no? ¿Sí? Y aquí, ya la convertimos de una tabla de tiempo, la estamos convirtiendo en una tabla normal. De tabla de tiempo, recuerden lo que le dije ayer con el número 2, se está convirtiendo una tabla de tiempo en una tabla normal para empezar a trabajar con los datos como tal. Ya cuando tienen los archivos completos, ya saben que hacen el for, leen todo y empiezan a tomar todos estos algoritmos y los van metiendo dentro del for para que empiece a tomar medidas. ¿Sí? Entonces, aquí... Enrique, perdón.
Sí, a mí me lo corro y me da 1076 por 13, entonces no sé si porque se volvió a hacer, de la clase pasada lo hice y luego en esta ocasión lo volví a correr y algo pasó, Se pero duplicó. el archivo se duplicó, entonces lo que voy a hacer es borrarlo y hacerlo una vez nada más, ¿no? Y correrlo todo. Borrarlo y correrlo. Sí. Ya, yo le espero, si quiere. Sí, está bien. Sí. No, sí, adelante, sí, porque ¿Sí? también me generó otros errores en data. Sí, adelante, yo te los alcanzo. Sale, gracias. Bueno, entonces convertimos la tabla de tiempo en una tabla normal y luego aquí lo que vamos a hacer es que selecciono las variables que voy a reconstruir y las convierto en una variable categórica, que es este punto 3. Entonces, toda esta tabla que está aquí la voy a convertir en una matriz. Te voy a convertir variable en matriz y de una vez de esa tabla que creé o de esa matriz que creé o de esa tabla, voy a tomar solamente la columna 13. Si yo abro aquí y miro la columna 13 es la dirección del viento, ¿no? La intensidad del viento. ¿Sí le alcanzan a ver todos? Es la intensidad del viento, tiene datos que no están definidos, que son datos que no existen. O sea, hay muchos huecos aquí en esta serie de tiempo. Entonces, la reconstrucción en este momento no la vamos a hacer siguiendo los estándares de que el 10% en nada, sino vamos a hacerla simplemente en función de que hay una serie que tiene unos vacíos y vamos a llenarla, ¿ok? Ya cuando uno va a trabajar ya de plano en esto del análisis de series de tiempo, ahí sí tiene que encontrar uno un porcentaje de datos ausentes aquí para poder empezar a hacer la reconstrucción. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que seleccionamos, tenemos una tabla de tiempo, la convertimos en una tabla, luego lo convertimos en una matriz y ahí inmediatamente en este mismo código seleccionamos la columna número 13, que es la que representa la intensidad del viento. Voy a tomarla aquí y la creo como una variable WS. Aquí me aparece WS, es una variable que tiene 708, es una variable categórica, ¿sí? Y si la abro, pues aquí me está dando solamente a la columna de la intensidad del viento. Esta intensidad del viento, este sensor lo está moviendo, lo está midiendo en centímetros sobre segundo. Y ya tenemos un vector tiempo, tenemos una serie temporal, un vector columna. Vamos a convertir, como está en categórico, nosotros necesitamos convertirla en valor numérico. Entonces lo que hacemos es que utilizamos la función doble y al aplicársela a ese vector categórico lo va a convertir en un vector numérico que podemos trabajar. Entonces ahora sí, para poder calcular diferentes medidas o métricas estadísticas o hacer la propia reconstrucción que vamos a hacer ahorita. Entonces, hay dos métodos. Ayer les decía, hay un comando en MATLAB o una función que te permite hacer la reconstrucción por el método autorregresivo, modelo autorregresivo. Y esa función es este que está aquí. ¿Sí recuerdan? Ayer en la presentación les mostré que era FieldGas, ¿no? Entonces, de este vector pequeño que está aquí, que ya acabé de construir, que es un vector doble ya, lo que voy a hacer es que esta función va a llegar y va a aplicar un método, un modelo autorregresivo para empezar a construir o reconstruir los vacíos que tenga esa serie de tiempo. Como ya vimos, la serie de tiempo tiene ciertos huecos que lo está determinando como variables indefinidas o valores indefinidos dentro de la misma serie de tiempo, dentro del mismo vector en este caso. Entonces, solamente corremos aquí y ya él me hizo enseguida la reconstrucción de la serie de tiempo. ¿Cómo la llamé? La llamé WRECONS, WS-RECONS en mayúscula, ¿no? También les hablé ayer de otro método de reconstrucción que era el método no lineal y se me olvidó, ahora que recordé veo, se me olvidó subirles ¿cómo se llama? La publicación. Entonces, ese método de Skoll y colaboradores en el 2012, ya lo habíamos explicado que es un análisis de componentes principales no lineales con una red autoasociativa y con cierto número de iteraciones en una red inversa. Entonces,
aquí tenemos esta variación a ese método se lo hice yo. Quise que el método cuando aplicara no tuviera, respetara la variabilidad y no cometiera errores con respecto a los valores negativos o positivos que podía existir dentro de las variables. Entonces lo que hice fue estandaricé con anomalías espaciales la variable, y a esa variable estandarizada es a la que se le hace la reconstrucción de la serie de tiempo, para luego, despejando la ecuación de la desviación anomalía espacial estandarizada, obtener ahora sí la variable reconstruida como tal. Entonces, el método es este, NLPCA. Va a sacar 3 resultados. Uno es C, el otro es NET y el otro es NetWord. Entonces, en estos que están aquí, el que me interesa es el NET, que es el que me va a dar a mí la construcción de los datos o los datos reconstruidos como tal. Los demás son estadísticos que él entrega, pero que al final no nos muestran a nosotros gran información, porque lo que necesitábamos era encontrar la reconstrucción para después de esa serie reconstruida evaluarla con la serie original. Entonces, ¿cómo se especifica este NLPCA? ¿Cómo se especifica este método? Le incluyo la anomalía o la serie que le dice anomalías espaciales estandarizadas, le doy un número de iteraciones fundamentales, le doy el tipo de método que quiero que realice. En este caso dije que hiciera un tipo circular inverso, es decir, va a correr hacia atrás. ¿Por qué? Porque tengo vacíos antes de toda la serie de tiempo. O sea, el primer dato que de la serie de tiempo está no existente, no existe el dato. Entonces quiero que me empiece a llenar desde el dato que está atrás y lo haga hacia adelante. O sea, va a empezar de atrás hacia adelante. Entonces, que si lo quiero circular, pues sí, generalmente los mejores modelos, desde mi punto de vista, que uno puede meter en datos que son tomados, o datos medidos, son los métodos circulares. Y las máximas iteraciones, es decir, él va a ir regresándose y encontrando, sumando, restando, haciendo una especie de cálculo en cuanto a los PCA. Hace una diferencia. Si la diferencia va con un valor de tolerancia menor que 0.01, entonces él sigue y hace otra vez el método autorregresivo. Se va evaluando a sí mismo y encontrando semejanza, y va aprendiendo esa red y va creando enseguida todo el algoritmo, va creando toda la serie de tiempo. ¿Cuántas iteraciones le di? 15. Hay algunos que le dan de 30, de 40, de 300. Ese, cuando quiero ver más fina mientras más fina quiero ver la reconstrucción, le doy mayores iteraciones para que él empiece. Pero en este caso, como es una serie bastante corta, con 15 iteraciones, él se va a mover y va a entregar la aproximación más cercana a la reconstrucción de la serie de tiempo. Entonces aquí con esta función me está dando, o estoy jalando ya, extrayendo de la respuesta solamente la serie reconstruida, que la llama como NET. Y como les había dicho antes, esa serie reconstruida, pues ya la iba a despejar de ahí la desviación estándar o anomalía espacial estandarizada, y calculaba la reconstrucción de la serie como era. Entonces voy a correr todas estas líneas de código y ahí empieza. Ya lo hizo. Listo, es rápido el código, no se demora mucho. En este caso voy a empezar a plotear, voy a graficar la serie original con la serie reconstruida por el método autorregresivo, y por otro lado la serie original con la serie reconstruida con el método NPCA. Entonces, ya esta instrucción ya la conocen. Voy a crear una primera figura, quiero que el fondo de esa figura sea blanco, pues ya le pongo esta opción que está acá, y voy a plotear la serie original, que es WS, esta que está aquí, la serie original. Entonces, esa serie original quiero que me la plotee y que esa línea sea roja. Por eso le pongo aquí entre apóstrofes la R. Y quiero que el ancho de esa línea sea 1.5. Es decir,
Cuando vean la gráfica, el color rojo hace referencia a la serie original que voy a reconstruir. Y aquí el hold on significa que sobre esa gráfica quiero que le suba otra gráfica y que la otra gráfica que le suba sea también un plot o el gráfico de una línea de la serie reconstruida. Pero quiero que esta sea de color azul y que sea de puntitos o rayitas. ¿Ok? Esto me da el título de la gráfica. Esto me da la etiqueta en el eje de las Y. Este me da la etiqueta en el eje de las X. Y este me da la leyenda. Estas que están aquí, el set GCA XT del 1 a 2020 hasta el 780, lo que me está diciendo es que no me coloque todos los números, sino que simplemente me marque etiquetas desde el 1 hasta el 780 contando de 20 en 20. Esta opción que yo coloqué ahí comentada junto con esta son opciones de repente, si quieres que te aparezcan letras, entonces le das la misma dimensión y el número de letras y te van a aparecer las letras dentro de la gráfica, como para ver plots mensuales. Más adelante vemos ese tipo de plots, pero quería que lo tuvieran ahí y que supieran que esta función existe. Ahora, si quiero que las etiquetas del eje de las X estén rotadas 90 grados, esta función que está aquí les permite a ustedes colocar los números o las etiquetas rotadas 90 grados en la gráfica. Y ya este sec que está aquí de figura, lo que les ubica a ustedes es la posición de la figura, el ancho, el largo y la ubicación dentro de la pantalla. Ok, voy a correr entonces toda esta parte que está acá. Selecciono. Y ya sabemos que este primer gráfico es el gráfico que corresponde a la serie original con la serie reconstruida con el método autorregresivo. Ahí está. Entonces, vemos que la serie original es la roja, ¿sí? Y la que reconstruyó es la azul, la que está entre ¿cómo se llama? En puntitos azules, ¿no? Al verlo enseguida uno dice, el método autorregresivo para esta serie de tiempo, ¿será que está coherente o está incoherente? Sin necesidad de sacar los estadísticos, podemos darnos cuenta aquí. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí con esa serie? ¿Aló? Pues vemos muchos huecos, ¿no? Sí, tiene muchos huecos y los está reconstruyendo muy mal. Por lo menos esta parte de aquí no sucede. Esto es la intensidad del viento. No sucede que un viento se mantenga con la misma velocidad durante, estos son horas, ¿no? Durante tantas horas, de 341 a 361, o sea, un periodo muy largo de tiempo con la intensidad del viento de la misma, o sea, con un viento constante, es irreal. Mucho menos esta estación, que creo que es la que está aquí en Tortugo, donde hay una cantidad de orografía ahí, o sea, ahí no se va a mantener la intensidad del viento bien constante. Es muy difícil tener esa intensidad así. Entonces significa que este método autorregresivo para reconstruir esta serie de tiempo no está siendo idóneo. Vamos a ver lo que pasa con el otro método. Este es el método NLPCA. Corremos todo, es lo mismo que hicimos ahorita y esta es la gráfica. Entonces podríamos determinar entre una y otra gráfica cuál método está como más idóneo referido a la reconstrucción de los datos como tal. ¿Cuál les pareció mejor? Vamos a ponerlo aquí más pequeño. Pues sí se ve mejor el segundo método. El segundo método. Sí, ¿verdad? Entonces, era lo que les contaba yo ayer. Hay un sinnúmero de métodos para reconstruir, para interpolar, y va en la experticia del investigador o de la persona que está haciendo o analizando los datos y saber qué tipo de variables está trabajando para darse cuenta realmente si es coherente o no es coherente con la realidad del dato que está. Entonces, son dos métodos aplicados a una misma serie de tiempo con los mismos vacíos, pero el método autorregresivo no muestra realmente lo que es el comportamiento de la intensidad del viento en cualquier región, ¿no?
Entonces, no simplemente que sea uno, cuando trabaja con datos de viento, mira una gráfica como esa y enseguida dice, no, esto está mal. No va a encontrar, por los que trabajan con temperatura también del océano, variables oceanográficas, también saben ya más o menos cómo es el comportamiento de un perfil de temperatura, o los que son de biogeoquímica acuática, saben cómo es el perfil del nitrógeno y de otros, el fosfato y todo en el océano. Entonces, cuando te da algo muy contrario a eso, uno como que sigue la alarma, te dice, ese dato está muy mal reconstruido. Entonces, en este caso, el método más coherente para esto sería el NLPCA. No obstante, no estamos diciendo que el método autorregresivo el modelo autorregresivo sea malo. Simplemente para este tipo de datos, particularmente la intensidad del viento, es bastante variante y no funciona muy bien para este tipo de datos. Entonces, corrieron todos el algoritmo y les dieron las gráficas. Yo los veo muy silenciosos. ¿O los estamos confundiendo o estamos bien todos? Enrique, yo intenté bajarlos, correrlos otra vez, pero tuve problemas y me sigue dando 1070 y algo. Entonces voy a bajar todo del origen la carpeta, los TXT, para ver si hay una cosa que se recoló por ahí, ¿no? Sí. Sí, no, está aquí, usted está en su casa, ¿no? Sí, aquí en casa. Ahorita a su oficina. Entonces, pero si no, ahí revisamos y lo miramos entonces, a ver qué es lo que pasa. De pronto es en el mismo código, está el anterior, porque lo que está leyendo mal es el dato anterior. Entonces es como borrar el dato y correr la rutina anterior para crear y mirar a ver si realmente creo el archivo que está leyendo este algoritmo. Y con esto, pues, básicamente terminamos esta sección de hoy. Estuvo bastante programada. No quiero saturarlos mucho con esto. Dime, Itai. Sí, perdón, es que no quería interrumpir. Yo también tuve un problema ahorita de nuevo en la parte 6, precisamente en la reconstrucción. No sé si me permites compartir de nuevo para que se vea. Sí, dale. Permitir compartir pantalla. Me confirman si se ve, porque como estoy usando el Meet, no estoy... Aún no sale. No, ok, veo bien. Se me trabó el botón. A ver, no, ni idea. Bueno, el detalle es que cuando corro la sección 6, pues lo voy a intentar explicar desde aquí, me dice que no reconoce la función o la variable NaLMin. O sea, sí tengo en mi setpad las funciones que nos pasaste, entre ellas la ZTran, pero me dice que hay un error en ZTran, precisamente por lo del NaLMin. El NaLMin es una función de MATLAB. Ok. Sí. ¿Qué versión tienes tú de MATLAB? La 2023 Debería tenerlo. Vete, la busco y te la mando por aquí. Dame un segundo. Sí. Si es dentro de las funciones, que de pronto no la tengas ahí. ¿Y dónde está? Mira, ya parece que ya me va a dejar compartir. Sí, porque lo que te dice es que en NaLMin no lo tienes. Ajá. Aquí, carpeta personal. Sí, yo creo que fue lo mismo que también me pidió descargar hace un momento este Toolbox, el de Signal Processing, porque no lo tenía instalado. Debe ser, como tú comentas, con lo del NaLMin. Mancorf. Bueno, entonces... Dale edit y coloca NaLMin para ver si lo tienes dentro de tus... Dice el comando nalmin.m no existe. ¿Quieres No existe. crearlo? No tienes NaLMin tú.
Ah, ok. De pronto cuando instalaste el MATLAB, ¿sí le instalaste el turbo estadístico? La verdad es que nomás instalé la parte más básica. Posiblemente no instalé las extensiones. Te Sí, falta me la pasa estadística. igual. Hay varias toolbox que no las tengo. Son estas librerías, hay que bajarlas. Sí, cuando uno lo instala, le pide a uno, selecciona a uno todo lo que va a seleccionar, todo lo que va a utilizar. Generalmente, yo le meto toda la estadística, pero no le meto esto que trabaja Juan, que es procesamiento de señal y frecuencia, y esto más o menos ya cuando es para modelos y eso, yo no los hago con el MATLAB. Entonces ya para mí el MATLAB correría más pesado con todo, entonces solamente selecciono lo que voy a hacer. Si no descargaste el toolbox estadístico, ahí tendrías problemas porque el cuento es entrar y buscarlo y instalarlo. Ok, entonces lo voy haciendo de una vez. Muchas gracias. O reinstalar otra vez, vuelve a instalar el MATLAB y le instalas la parte estadística. O lo instalas todo si quieres al final. No. En el MATLAB ahí te da la opción de instalar el toolbox. No tienes Sí, ahí le da la opción. Y ya nada más bueno. te logueas. Y ya que te hayas logueado, ya bajas el toolbox que quieras. Pero no los instales. ¿Cómo ves? Listo. Entonces, ¿qué les pareció la sesión de hoy? Sí estuvo bastante cargada con lo que Andrea les presentó. Y ya esto sí estuvo más suave. La idea es que cuando ya usted tenga la experticia, pues ya entras, ya sabes que existen unos métodos para reconstruir una serie de tiempos y que te lo presentan muy bien. Aquí ya lo único que haces al final es calcular coeficientes de correlación entre las series reconstruidas y las series originales y todas las métricas estadísticas para evaluar de que el modelo que utilizaste para la reconstrucción sí se ajusta bastante a los datos reales. En la presentación del día de ayer yo les había mostrado que habíamos reconstruido una serie de carbono orgánico particulado. Los R y todas las estadísticas estaban colocadas en la parte de arriba de la presentación. Es lo que uno generalmente usa cuando hace esa reconstrucción de serie de tiempo. Evalúas el método, lo explicas bien y después haces las estadísticas. Entonces, por el día de hoy, pues nos rindió bastante el tiempo y dejamos hasta aquí y seguimos mañana. Son las 5:40. Si no tienen alguna pregunta. Todo muy claro, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana. Que tengan un feliz resto de tarde. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Doctora, Mañana, Leticia. doctor, gracias. Doctora Leticia ya salió. Sí, aquí estoy. ¿Sí resuelve el problema entonces? No lo pude resolver, pero ahorita te digo, voy a bajar otra vez de la carpeta original, voy a bajar únicamente ese archivo y voy a empezar a correrlo como ayer, así despacito, porque